Indudablemente, lo dijo usted, alcalde, la experiencia que han tenido en estos 4 años, último que termina, es la de una gobernanza de la crisis. Así se podría resumir cada gobierno que ustedes han efectuado, de crisis en crisis. Indudablemente el tema del COVID copó buena parte de la energía administrativa en los años del COVID, que aún no terminan. Y inmediatamente vino prácticamente otra crisis que se desencadena a escala mundial, que trae aparejada una inflación que se importa en Colombia, en alimentos básicamente, y por allí un crecimiento aún mayor que el que ya había producido la política anti-COVID del hambre, de la pobreza en muchos municipios de Colombia. Y aún no se había evacuado ese fenómeno económico mundial y ya estamos en la crisis climática que tenemos que vivir. Uno de los países que hoy está afrontando en mayor envergadura que no es un fenómeno natural, como ustedes saben, la crisis climática en crescendo es el efecto químico en la atmósfera de un sistema económico, como un espejo. Lo que va produciéndose aquí, las formas tecnológicas, las formas de producción, las formas de consumo, una forma de producción específica de la historia de la humanidad que arranca en la Revolución Industrial en el siglo XVIII y que se va reflejando, no lo sabíamos, en el gran espejo de la atmósfera y su composición química, hasta que la ciencia lo descubre y da la alerta porque ese efecto puede acabar con la vida en el planeta. Cada vez peor, ya estamos sufriendo una de sus facetas, las visibles, la gran ola invernal, la mayor en la historia estadística de Colombia. El río Magdalena está en su nivel más alto, que podría ser como el indicador central desde que se mide, y va en forma exponencial. Esta es una crisis, ya van 3 mencionadas aquí. El año entrante seguro, de acuerdo a las premoniciones de los tanques de pensamiento mundial, hay una depresión económica, y así, de crisis en crisis, un gobernante tiene que aprender no solamente el origen de esas crisis, el por qué, no que lo sorprenda, no que no sepa cómo reaccionar, sino además administrarla. Es lo que nosotros llamaríamos una gobernanza de la crisis. A ustedes les tocó varias de estas y la que estamos viviendo amerita una acción por parte del gobierno nacional y por parte de los actuales gobiernos locales, que es la ola invernal. Va casi 1 millón de damnificados, va a aumentar, unos departamentos más que otros, unos por unas circunstancias, otros por otras, la inundación o la remoción en masa de montañas. Las lluvias han sido permanentes desde hace 10 meses. Eso ha venido colmatando la capacidad de los suelos para resistirlas. Hoy cualquier aguacero podría tumbar una montaña, provocar un desastre en cualquier lugar. La necesidad de tener los mapas de riesgo, que cada vez es más los mapas de riesgo climático, es imprescindible. Y son muy pocos los que se han elaborado en Colombia. Un mapa de riesgo trae una consecuencia casi que inmediata, y de esto quisiera hablar un poco, y es que la población que está en el alto riesgo debe ser reubicada. Reubicación que siempre es un problema complejo,
porque a nadie le gusta romper sus raíces, su terruño, sus nostalgias, sus costumbres, su inercia incluso. Solo se mitiga un poco el mal efecto de cuando se anuncia una reubicación si las personas van a vivir mejor, si su condición de vida no va a empeorar, sino al contrario va a mejorar, lo cual debe ser la filosofía central de la reubicación, sea rural, sea urbana. En el fondo, una reubicación provoca una transformación del territorio. Y aquí, si tuviéramos los mapas de riesgo y coherentes con ellos, reubicásemos ese eje central de la transformación del territorio, se podría denominar, como en el programa de gobierno se propuso, un ordenamiento alrededor del agua. Alrededor del agua y no contra el agua, lo cual significa que buena parte, casi la totalidad de la ingeniería del siglo XX, que aún usamos, la que se ha enseñado en las facultades, la que tiene en su cabeza muchísimos ingenieros e ingenieras, la que está en el imaginario incluso popular, el pensamiento común, no sirve, no sirve. Y por tanto hay que hacer una especie de cambio mental alrededor del tema de la ingeniería. Y podríamos poner ejemplos, algunos de ustedes protagonistas de ellos. ¿Cuántos muros se han destruido? ¿Cuánto dinero invertido en muchas regiones con el objetivo precisamente de solucionar los problemas de inundación o de remoción en masa? Hoy están bajo el agua. Hoy se evaporaron. ¿Cuánta dinámica de contratación que ha forjado a través de ir de emergencia en emergencia, una especie de cartel también de la contratación de la emergencia que se mueve a nivel nacional, que se mueve a niveles locales? ¿Cuánto de esa acción de contratación hoy está perdida? Decía el Contralor actual en su visita a La Mojana que allí se habían invertido 3 billones de pesos. Y miren ustedes cómo está hoy. Yo creo que es el peor lugar de los que tenemos en desastre porque lleva 10 meses bajo el agua por la ruptura de un jarillón que se conoce allá muy popularmente como Caregato. No es cualquier ruptura, es una mega ruptura por donde se fue el río Cauca hacia La Mojana y se sigue yendo hacia La Mojana. Ese jarillón ya había sido hecho a través de una obra pública, ya se habían invertido recursos, incluso se estaban invirtiendo cuando nosotros llegamos sin ningún resultado, como si fuese una especie de barril sin fondos, eso sí, con el encanto y la mirada muy agradable de los contratistas que reciben el dinero. Cambiar la ingeniería hacia algo que vamos a llamar, se llama así en el mundo, no es un invento nuestro, ingeniería de la crisis climática, es fundamental y tiene que ver aún con el último año que viene de gobierno de ustedes. Claro, no existen los conocimientos y el acumulado, la experiencia alrededor de este tema, pero se puede concretar y se puede acumular en el país si en lugar de ver la adecuación, la adaptación a la crisis climática en términos de oleadas invernales como proyectos de ingeniería para tapar el agua, para ir contra el agua, los vemos como proyectos más integrales que incluyen ingeniería, pero tienen que ver con otros muchos mecanismos para reubicar poblaciones en alto riesgo. ¿Por qué ese cambio? Porque jamás ninguna ingeniería va a controlar el agua.
Eso lo descubrieron recientemente los holandeses, que venían durante siglos, y era su gran experticia y fama mundial, controlando el mar para tener más territorio, más país, y usarlo en beneficio de su propia sociedad. Y declararon recientemente que no se puede más controlar el agua y que hay que adecuarse, aún perdiendo partes de su territorio, a la nueva realidad que significa la crisis climática, y es que el mar va a subir, y al subir no hay forma de contenerlo, y que si no actuamos en el terreno de la mitigación, que es otro concepto diferente, es decir, dejar de emitir CO2, dejar que la atmósfera suspenda su efecto de espejo del sistema económico, que implica no el cambio de la atmósfera, sino el cambio del sistema económico. Miren a qué Honduras hemos llegado como especie humana. Si eso no ocurre, pues indudablemente la especie humana cada vez va a sufrir más, el territorio más, la población más los pobres que los ricos, más los países pobres que los países desarrollados. Estos son los temas que se discuten en unos eventos muy burocráticos y muy influenciados por los lobbies del CO2 que se llaman las COP, del cual vengo de la última. Por tanto, adaptarnos, que es lo que nos corresponde a nosotros, es una tarea que combina sociología, que combina economía, que combina muchísimo medio ambiente, que combina el entender qué significa la crisis climática y cómo actúa en un territorio, que significa un tipo de ingeniería muy diferente a la que tenemos. Yo esperaría a los alcaldes y alcaldesas en los proyectos, en este último tramo de la administración, ese tipo de nuevo concepto. Es decir, vertebrarnos en la adaptación alrededor de la reubicación. Por allí vamos a aprender de todos estos nuevos sistemas de pensamiento y nuevas facetas que implica adaptarnos a la crisis climática. La reubicación. Mencioné por allá en algún lugar del Caribe, en el corregimiento de La Peña, Sabana Larga exactamente, menos mal ese video no salió, ese no me lo capturaron. Ahí mencioné el tema de la ley 1523 del 2012, una ley no hecha por nosotros, hecha después de la mayor crisis de oleada invernal que hasta ese momento se conocía, que es la del año 2010-2011. Producto de eso, el Congreso y el gobierno del entonces debatieron esa ley, la aprobaron. Esa ley hay que aplicarla. Esa ley es el producto de una experiencia, la del 2011, que aún no superamos, ya estamos en una peor. Si no aplicamos lo que significa esa ley, volverá una oleada todavía peor, con peores consecuencias. Quizás no seamos los gobernantes nosotros, pero el territorio y la población seguirá siendo la misma que hemos gobernado, y con unas consecuencias terribles, porque si ustedes examinan de desastre en desastre, la misma población va sufriendo las mismas inundaciones, solo que cada vez peores. ¿Y por qué? ¿Por qué el mismo territorio afectado? ¿Por qué la misma población afectada, a pesar de la inversión de billones de pesos, que habría que hacer ya las cuantías nacionales de eso, y no hay un mejoramiento en la disminución del riesgo, que es de lo que se trata una política que mire la gestión del riesgo en Colombia, disminuirlo? Es decir, que a pesar de la virulencia del clima, menos gente muera o no muera nadie. Ese es el objetivo.
¿Cómo se hace? Que la población que está en la zona de alto riesgo deje de estar en la zona de alto riesgo. Y eso implica una serie de peripecias, de proyectos, de capacidad, de liderazgo, de incluso conocimiento por parte de la sociedad de lo que está pasando, no que lo ignoren. Y entonces, estos proyectos locales de los que habla el video tendrían que mirar estos aspectos. El proyecto de adaptación al cambio climático en Colombia, que ojalá fuese pagado, es la gran lucha que se está dando internacionalmente, pues por quienes están provocando el problema, que ni más ni menos son las economías más poderosas del mundo. Lo que está viviendo un campesino en La Mojana, una campesina allá en Piojó, lo que está viviendo allá los habitantes de La Calera, en el centro de Colombia, o tantos muertos, las familias de los muertos de Antioquia, que viene a ser la región con más muertos en el país en este momento, por la remoción en masa, que es más peligrosa que la inundación. Eso que está viviendo como un desastre vital cada persona hoy afectada es el producto del confort y del nivel de vida que tiene un ciudadano en Estados Unidos promedio o una ciudadana en Europa o en Japón. Dirán, uy, la lucha de clases. Esa es la realidad científica. Porque esos niveles de confort, de nivel de vida, se han alcanzado a partir de un promedio de consumo de carbón, de petróleo, de energías fósiles tan alto que son los principales responsables del cambio químico de la atmósfera y por tanto de la destrucción, de los daños y de las pérdidas en nuestra sociedad. La COP27 estableció que sí hay que pagar. Ahora el problema es ver si es real que van a pagar. El Ministerio de Medio Ambiente debería pasar las cuentas cuando termine este desastre para ver si es cierto que los fondos de adaptación al cambio climático del mundo son capaces de pagarnos los daños y pérdidas que hemos sufrido en estos meses. Aún se prolongarán al mes de febrero, más o menos marzo del año entrante, y probaremos si los mecanismos internacionales realmente son eficaces para el efecto. Y si no, nos toca a nosotros, de nuestra propia economía. Claro, ustedes pueden ya proyectar en 10, 20 años que si las cosas siguen así, es decir, cada vez peores, nuestra economía en algún momento no va a dar abasto y va a colapsar. Eso mismo le va a pasar a la mayoría de las economías en desarrollo del mundo y estamos ya en los tiempos de lo que se llama la crisis climática. Ya no es en el futuro, es ya, ahora. Esto es lo que se vive y ustedes lo han vivido parcialmente. Bien, entonces, el presupuesto que vamos a tener el año entrante y que hay que adicionar, porque este ya fue aprobado, hay una partida que hay que establecer para la adaptación a la crisis climática en lo que tiene que ver con nuestras posibilidades de inversión del año entrante. Eso tiene que ver con inversiones en el territorio. Y para ello esperaría la colaboración de ustedes en función de la reconstrucción del país y de la adaptación al cambio climático, tal como aquí lo hemos mencionado, con una nueva filosofía que no nos lleve a entregarle recursos a una serie de contratistas que van a ser muros que van a ser destruidos en la próxima oleada invernal, como pasó en Caregato. Que no se nos pierda el dinero y podamos realmente ser eficaces en el comienzo de una adaptación, que no lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero sí progresivamente. El derecho de prioridad que se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente y se perdió por un voto es eliminar la intermediación entre una administración local y la nacional.
Esa intermediación ha traído problemas graves de corrupción. El que un alcalde, una alcaldesa tenga que tener un padrino político, generalmente un congresista, para tramitar dentro de un organismo nacional X proyecto, pues lleva a que el intermediario se quede con parte del dinero y al final la obra queda chueca o no se hace. Al final lo que tenemos es un sistema de transferencias que va engordando un sistema político corrupto, con efectos incluso en un electorado que se compra a través de esos recursos, y eso no es lo que queremos hacer. El derecho de prioridad es que ustedes puedan, de acuerdo al proyecto, ir a una entidad sin intermediario y la entidad los y las reciba, sin permisos en realidad. El derecho de prioridad es que se coloque en el presupuesto, y por tanto aquí tenemos que hablar de un presupuesto que ya está aprobado, que fue presentado por el gobierno de Duque, que nosotros apenas sí pudimos reformar en unos ejes fundamentales, como aumentar el presupuesto de la agricultura, el presupuesto de la educación. Pudimos modificarlo, pero es el que está aprobado. Luego, este tipo de objetivo lo tenemos que lograr gracias a que se aprobó la reforma tributaria en el presupuesto de adición que se tiene que presentar en febrero del año entrante. Discusión que obviamente tiene que dar el gobierno nacional, pero este es un eje de la campaña. Para que esto no choque y terminemos en un mal momento, no choque con las expectativas de inversión nacional, entonces tenemos que acoplarnos a un plan de desarrollo que aún no existe legalmente, es decir, más bien, para no perder tiempos, de aquí a que se apruebe el plan de desarrollo, que es como en junio, ya ustedes están en la ley de garantías y en plena campaña electoral local. Los tiempos no nos dan. Luego, el documento central que usamos es el programa de gobierno, inscrito en la registraduría. Ese volverá plan más adelante, pero por ahora es el programa de gobierno. Ese programa de gobierno tiene unas prioridades también, que a escala municipal pueden ser realizadas si llegamos a ese acuerdo. Por ejemplo, ¿qué nos gustaría que fueran los proyectos que de un municipio salieran como prioridad para el presupuesto nacional? Hasta una cuantía de 5,000 millones de pesos, que no es importante para una gran ciudad, pero para la mayoría de los municipios es fundamental, como aquí han dicho. Esos proyectos tienen que ver con estos objetivos. Energías limpias. Tiene que ver con la mitigación a la crisis climática. Es por eso que hablamos de energías limpias, no es porque sean más bonitas o cosas por el estilo. Incluso algunas no son tan productivas como las generadas, por ejemplo, por un motor de combustión. Eso lo saben los camioneros. Pero es imprescindible la transición energética en Colombia. La transición energética se puede dar con grandes proyectos de multinacionales en territorios apropiados para ello, como La Guajira. Y más o menos repetiríamos el mismo esquema de producción de energía en Colombia. O se puede democratizar la generación de la energía limpia, que es el camino que yo quisiera que recorriéramos. Por ejemplo, la energía solar tiene la adaptabilidad suficiente incluso para que se genere desde una casa. No es lo mismo que la energía eólica. Esa energía solar podría ser generada por muchos municipios.
el municipio podría ser generador de energía eléctrica, por tanto recibir ingresos. Parte de su presupuesto, que hoy no existe, hoy no tiene nada, incluso lo que tiene es que gastar en energía, en costos del servicio, podría convertirse en un generador y en una fuente. Una primera fase podría ser en asociación con alguna entidad con experiencia, si se tiene temores de tipo tecnológico, etcétera, mientras se aprende a manejar la tecnología, pero es tan simple que cualquier municipio podría ser un generador de energía eléctrica. Disponiendo un lote, municipios con mayor radiación solar que otros podrían tener proyectos muy rentables de generación de energía eléctrica. Hay que adecuar una normatividad que es la prioridad que tiene el Ministerio de Minas en este momento, pero se puede. Entonces, cualquier proyecto que ustedes nos entreguen en diseño de energías limpias, lo financiamos hasta 5,000 millones de pesos. Agua potable y saneamiento. Esto no hay que explicar mucho el porqué. Muchos de los municipios, lo que me han dicho los funcionarios del Ministerio de Vivienda es que estamos llenos de proyectos siniestrados, no los han financiado, están por ahí archivados, etcétera, etcétera, en lugares donde es urgente el agua potable. Entonces, para aquellos municipios que prioricen el agua potable hasta por 5,000 millones de pesos, nosotros lo financiamos de manera inmediata. Un tercero que sí me toca explicar, los colegios, universidad y sedes universitarias, que tiene que ver con la educación. Producto de la emergencia climática, ya nos toca gastar 3 billones de pesos simplemente en reparar escuelas rurales por la magnitud del daño en estas instalaciones. Ya nos toca. Nosotros quisiéramos que no solamente tuviéramos la infraestructura actual de educación, que es muy insuficiente, sino que pudiéramos pasar hacia unos niveles superiores de la educación pública en Colombia. Hemos hablado de la educación superior gratuita y su expansión en cobertura a la mayoría de la juventud colombiana. Ojalá fuese la totalidad, educación superior en sus diversas modalidades. La primera forma de generalizar la educación superior en Colombia es impartirla en el colegio, tal como hacíamos al principio en la colonia, Colegio Pinillos de Monpós, Colegio El Rosario, Colegio San Bartolomé y otros. Nuestros héroes de la República, jóvenes, la mayoría, salían ¿de dónde? Porque eran abogados y médicos. ¿De dónde era que salían? Pues salían de colegios. Allí mismo estudiaban lo que hoy llamamos el bachillerato en su estilo, en su nivel de conocimientos, y allí mismo se impartía la educación que les permitía decir que eran abogados o médicos. De allí surgió la élite republicana revolucionaria de Colombia, que no se llamaba Colombia, de la Nueva Granada. Esa manera europea de educarnos al principio en Europa ha continuado, se ha desarrollado. Allá un curso de pregrado dura 3 años, porque 2 años se han estudiado en el colegio, en los últimos años obviamente, incluso con lo que aquí llamaríamos el grado 12, que se denomina de manera diferente en otras partes. El colegio, por tanto, tiene que tener una infraestructura mejor, adaptarse a la posibilidad de que allí se imparta educación superior. El gobierno nacional entonces tiene que lograr un sistema de contratación de profesores universitarios, pondríamos la plata, la universidad la aplica, la regional, la que haya por allí,
Pero esos profesores no van a una sede universitaria, sino que van organizadamente a una sede de educación secundaria y allí se imparten 2 años de educación superior vocacional que se dividen en las grandes corrientes de vocación que después se vuelven las carreras específicas. Eso implica esta infraestructura. Entonces, si hay proyectos que ustedes sobre colegios de secundaria ya existentes para mejorarlos y adecuarlos hacia la educación superior, pues los financiamos, porque daríamos saltos en la región en términos de educación superior y ustedes saben qué significa eso. En cierta forma cambia la perspectiva, porque un muchacho, una muchacha en cualquier región de Colombia relativamente excluida, que son las más, dicen, no, pues yo no voy a estudiar universidad, porque me toca irme a Bogotá, me toca irme a donde está la más próxima, la competencia por entrar es imposible, los costos, la familia no los puede asumir, etcétera, etcétera. La gran barrera de la educación superior. Aquí se elimina el chip porque prácticamente se le está diciendo que desde su propia educación secundaria puede empezar a adquirir los créditos que le garantizan 2 años de educación superior en Colombia. El mecanismo, digamos, el bloqueo que esto provocaría sobre la violencia sería importante. Un joven que vea que tiene una opción allí y que no es la de la banda que le ofrece 2 millones de pesos mensuales para traquetear o para matar, que es peor, o la muchacha que dice, no, pues no es el hogar inmediato, rápido, demasiado, incluso con el peligro del embarazo adolescente y la soledad cuando el hombre no ha sido educado sexualmente, pues se puede evaporar fácilmente porque la decisión de posibilitar la educación superior se vuelve mucho más atractiva y tendríamos una serie de mejoramientos en las condiciones de vida concretas de la población. Y hay un cuarto objetivo, que son las vías terciarias, que tampoco me corresponde explicar mucho. Su pertinencia. Son las vías del campesinado, a donde ha sido recluido por no haber hecho una reforma agraria en Colombia decente durante siglos. Esas vías terciarias hoy están vueltas napo. Y entonces aquí también nos toca conjugar esfuerzos de muy diverso origen para poder recuperar no solo lo que había, sino aumentar la capacidad en vías terciarias del país, porque esta es una política de seguridad alimentaria fundamental, de aumento de la rentabilidad en la producción agraria. 4 objetivos: energías limpias, agua potable, colegios, universidad y sedes universitarias, vías terciarias. Para poderlos hacer en el caso de un año tenemos que tener proyectos listos. No es tan fácil en los temas nuevos, pero hay que tener proyectos listos o si no el tiempo no va a dar y queda la plata guardada en los bancos. Si logramos liberar recursos del FONPEP, en esto hay una discusión con Minhacienda, segundo tema, eso tiene una graduación, los queremos dedicados a proyectos concretos ya hechos, ojalá de reubicación. No es un dinero suelto, aquí ya no estoy hablando del derecho de prioridad, estoy hablando ya de un mecanismo presupuestal que existe, que es posible, la ley lo permite, pero libera unos recursos al municipio. Por municipio no es que sean del mismo tamaño de los derechos de prioridad, pero son propios del municipio. Sí nos gustaría que se dedicaran a este tema, la adaptación a la crisis climática en reubicación.
En las regalías, donde podamos tener incidencia, aquí ya estamos en un tema mucho más complejo, porque a nivel constitucional hubo una reforma que, entre otras, hace que una ley tenga que ser aprobada cada 2 años. En eso es que está el Congreso en este momento. Unos cupos como por objetivos de inversión, pero a nosotros sí nos gustaría que esto mismo que hemos planteado, digamos, energías limpias, qué mejor inversión de regalías que surgen de la economía fósil que invertirlas en las energías limpias para hacer la transición. Regalías sería fundamental. La clase política mayoritaria del Congreso de la República no ha logrado entender esta inmensa necesidad de llevar lo poco que nos va a quedar de la economía fósil en los próximos años. Solo para darles un dato, la Agencia Internacional de Energía, que es como la entidad que más caso se le hace a nivel mundial por sus conocimientos, establece que para el año 2030, es decir, dentro de 7 años, la demanda por petróleo va a bajar al 75% del nivel actual y seguirá bajando de ahí para adelante, pero eso es en 7 años. Es decir, que ya una vez pase la guerra vamos a ver una caída de demanda con un agravante. Los petróleos que salen primeros del mercado son los más caros. Los más caros son los pesados. Y Colombia lo que tiene es petróleo pesado. Los petróleos más livianos son los que van quedando en el tiempo, priorizados por el mercado. Esos no los tenemos. Luego, la perspectiva de un cierre hacia adelante nos hace acelerar el paso, sin duda, hacia la transición energética. Y las regalías serían la última oportunidad financiera para tener esa posibilidad de transición energética. Entonces, aquí de nuevo energías limpias, financiadas con regalías. Movilidad eléctrica, aquí ya no estamos hablando de 5.000 millones de pesos, aquí estamos hablando de grandes proyectos. La movilidad eléctrica, y esto en el caso de las grandes ciudades, en primer lugar, es lo que va a priorizar el gobierno nacional. No vamos a financiar más troncales de buses, vamos a financiar troncales, férreas de transporte público masivo, no contaminante y más barato desde el punto de vista de sus costos operacionales. Cualquier proyecto que se tramite en regalías con este objetivo tendrá nuestro pleno y total respaldo. Nuevamente el agua potable por razones más conocidas y la conectividad, que tenemos que empezar a ejercer de manera pública. La conectividad se viene delegando a través de la venta del espectro electromagnético a las telefonías que ustedes tienen en sus mesas, privada, para que ellos hagan como compensación una expansión en zonas de difícil acceso, y eso no ha funcionado. Ahora se espera que ocurra algo con la 5G, pero yo creo que hay que hacer una inversión pública directa nosotros mismos en expandir formas de conectividad hacia la población, porque si ustedes tienen energías limpias, conectividad y educación superior, ustedes tienen las bases esenciales de la economía del siglo XXI. El desarrollo de empresas allí, pequeñas, medianas, como quieran, sustentadas en la conectividad, las energías limpias y el conocimiento superior es el dinamizador fundamental de la economía local. Y estos son los temas que queríamos dialogar con ustedes en este último año, dirigir billones de pesos hacia estos objetivos, tanto a nivel local como a nivel nacional. No importa que los recursos nacionales sean ejecutados por el ente local o por un ente nacional, al final, si el objetivo es el que se cumple, es decir, que podamos desarrollar
plenamente la cobertura de agua potable para que no mueran niños ni niñas, como sigue ocurriendo hoy en La Guajira, más agravados con las crisis recientes, que podamos tener energías limpias y una transición completa, que podamos tener conectividad y un sistema de educación superior gratuito, más una conectividad al mundo campesino de producción de alimentos. Yo creo que aquí podríamos lograr una transformación de Colombia, pero para eso hay que juntar, priorizar, llevar los billones de pesos, que no es que sea una gran cantidad y menos si los medimos en dólares actualmente, hacia estos objetivos. El último año entonces de su gobierno sería importante, podría ser un quiebre histórico en el municipio si los llevamos hacia este tipo de objetivos concretos. Las siguientes administraciones, con nuestra ayuda, continuarían con esos objetivos. Esa es una de las gracias de tener el periodo traslapado. Y ojalá, después de esta presidencia, los nuevos gobiernos puedan realmente ahondar en estas posibilidades que son las que pueden hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, afincarnos sobre nuestra biodiversidad, sobre nuestra agua, sobre nuestros conocimientos, sobre las energías limpias, es lo que puede potenciar a Colombia con mucho liderazgo en el concierto internacional de las naciones, como ya se ha demostrado en los últimos meses. Así que les dejo estas reflexiones, gracias por haberme invitado, respondo al video que me presentaron, lo vamos a cumplir, necesitamos de la voluntad obviamente política de ustedes. Muy amables, gracias.